Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tener en el canal una rutina para trabajar todo el cuerpo con bandas elásticas, ¿de acuerdo? Pero antes de nada me gustaría deciros por qué creo que es una gran herramienta para trabajar con ella. En primer lugar, tiene un precio muy asequible y la podemos encontrar en cualquier sitio. Ahora mismo la mayoría no tenemos material para trabajar en casa. Si tenemos la oportunidad de conseguir lo que está agotado en todas partes es muy caro y creo que es una herramienta muy buena, como os digo, para trabajar. En primer lugar, para trabajar a nivel de hipertrofia. Evidentemente no es tan bueno como nos pueda resultar unas mancuernas, una barra, pero es suficientemente bueno para mantener los niveles de hipertrofia, para mantener ese estímulo muscular que al final es lo que necesitamos reforzar en este tiempo que estamos viviendo. Y luego, por otra parte, creo que de cara al futuro, una vez que podamos volver a nuestros gimnasios, es una herramienta súper útil para que podamos hacer trabajos de recuperación activa, los días de descanso, para que podamos usarlo como calentamiento. Yo vengo usándolo como calentamiento ya durante un tiempo, como preactivación. Creo que es muy importante, te quita muchas lesiones, evidentemente no te puedes librar así de las lesiones, pero bueno, a nivel de calentamiento creo que es una herramienta muy buena. Así que nada, espero que os encante el entrenamiento y vamos con ello. Bueno compañeros, antes de empezar me gustaría hacer una pequeña anotación, y es que el nivel del entrenamiento y de repeticiones y de series va a ser muy individualizado, es decir, cada uno vamos a trabajar en función del trabajo que ya hemos hecho anteriormente y la resistencia que tengamos. Mi consejo es que vayamos siempre al fallo muscular. Es un entrenamiento que no trabaja con peso, sino con resistencia, entonces creo que lo más lógico es quedarse lo más cerca posible del fallo muscular. Tema de series, hacer 2 o 3 veces el circuito quizás, pero bueno, como os digo, esto lo tenéis que ver en función de cómo hayáis trabajado vosotros, qué resistencia tengáis y qué fuerza. Así que nada, empezaremos ya mismo. Bueno, vamos a empezar ya. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser para la espalda. Es una especie de ejercicio sustitutivo del pull down que solemos hacer en el gimnasio. Y es muy importante que trabajemos con las bandas muy bien, tanto la fase excéntrica, como la concéntrica. Es decir, no solo que hagamos bien el movimiento, sino que aguantemos fuerte la vuelta, ¿de acuerdo? Porque vamos a trabajar muchísimo más. ¿De acuerdo? Como os digo, el primer movimiento, levantamos los brazos aquí y bajamos como si quisiéramos hacer, ¿de acuerdo? Perdón, que lo he cogido mal. Como si quisiéramos hacer un pull down, ¿de acuerdo? Y aguantamos todo lo posible la subida, ¿de acuerdo? Despacio y controlado, y volvemos a subir. Es importante también, cuando trabajemos con las bandas en cualquiera de los movimientos que vayamos a hacer, que notemos tensión desde el primer momento que empezamos el movimiento. Es decir, si nosotros hacemos este recorrido sin notar tensión, vamos a intentar agarrarlo de una manera más estrecha, más cómoda, pero como os digo, con las bandas es muy importante que todo el rato notemos la tensión en los músculos. Así que vamos a por el siguiente. De acuerdo, el segundo ejercicio que vamos a hacer va a ser para los hombros, y yo lo que os aconsejo es hacer un superset, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a hacer un ejercicio y según terminemos hacemos el siguiente con el mismo brazo. Como os he dicho antes, al trabajar con este material es muy importante, yo creo, quedarse cerca del fallo muscular para trabajar más la hipertrofia. Es muy sencillo. Colocamos la banda en el suelo, ¿de acuerdo? Y lo cogemos a una altura que nos resulte cómoda y que nos permita realizar bien el movimiento. Y lo único que vamos a hacer es un press de hombro normal. Si queréis, podemos trabajar, si este movimiento os molesta, con un press militar, ¿de acuerdo? Si tenéis poca movilidad en los hombros, da más o menos lo mismo. Y según terminemos con ese ejercicio, lo que vamos a hacer es, prácticamente sin movernos, ¿de acuerdo?, hacer un levantamiento lateral de hombro. Es decir, intentamos trabajar cerca del fallo en lo que viene siendo el press, y según terminemos y estemos ya cansados, hacemos una elevación lateral. Es un trabajo brutal, no es tan bueno como trabajar con un peso, pero es un trabajo muy bueno para generar hipertrofia. Os enseño cómo se hace.
De acuerdo, el tercer ejercicio que vamos a emplear va a ser para trabajar los pectorales, ¿de acuerdo? Aquí os doy dos opciones, podéis hacer las dos o podéis hacer una. Una de ellas es trabajar simplemente las flexiones, pero colocando la banda como os enseñaré ahora para generar un mayor trabajo y una mayor resistencia, o trabajar si tenemos algún tipo de banco o desde el suelo directamente, lo que sería una sustitución, del press de banca, ¿de acuerdo? Os enseño ahora mismo cómo se hace. De acuerdo, el siguiente ejercicio es un ejercicio al que no suelo darle mucha importancia, ¿de acuerdo? Es para focalizar simplemente en los bíceps y en los tríceps. Si necesitamos fortalecer, los tenemos un poco más débiles, siempre es más divertido, ¿no? Trabajar con eso. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como os dije en vídeos anteriores, si tenéis una banda elástica que os permita hacer con los dos brazos a la vez, de longitud, podéis hacer con los dos brazos a la vez. Esta banda es más corta, no me lo permite, así que hago primero un brazo y luego el otro. ¿De acuerdo? El primer movimiento es un movimiento súper simple y es un curl de bíceps, ¿de acuerdo? Simplemente realizamos un curl de bíceps y para el tríceps usamos como si fuera una patada de martillo, ¿de acuerdo? Este movimiento. Súper sencillo, como os digo, y es un ejercicio, pues son músculos que no suelo focalizar directamente, porque en general los trabajas ya trabajando otro tipo de ejercicios, pero como os digo, si lo necesitáis, si os apetece, si os gusta, darle caña a este ejercicio. Muy bien, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es el sustitutivo del peso muerto. Como os decía antes, depende un poco de la longitud de vuestras bandas y el tipo que sea, porque hay distintas. Entonces, si es una banda suficientemente larga que os permita trabajar bien el peso muerto como si fuera más o menos real, vamos a trabajar con las dos piernas a la vez. Insisto, yo para este tipo de ejercicios con banda, yo recomiendo trabajar siempre, en este caso a una pierna o en el caso de los brazos, de uno en uno, porque vamos a trabajar mucho mejor. Así que yo creo que en este caso, en el peso muerto, deberíamos trabajar mejor primero sobre una pierna y después sobre la otra, ¿de acuerdo? Simplemente lo que vamos a hacer es adelantar un pie respecto al otro, coger la banda bien desde abajo para generar tensión desde el primer momento y realizar el movimiento de peso muerto, ¿de acuerdo? Como os digo, este ejercicio es quizá el que menos vamos a notar la gente que estéis acostumbrada a realizar peso muerto en gimnasio, porque no es una carga suficiente. Entonces podemos intentar hacer una versión más con las piernas estiradas, sin flexionar las rodillas, para trabajar más los femorales. Pero como os digo, es el ejercicio en el que más se nota que no trabajas lo suficiente o lo que sueles trabajar, ¿de acuerdo? Pero aún así creo que es un muy buen sustitutivo para el momento en el que estamos y no hay que dejar de trabajar todas las partes del cuerpo. De acuerdo, un ejercicio que también podemos emplear, que creo que es muy bueno, es el de las sentadillas. Es similar al que hemos hecho con las flexiones, ¿de acuerdo? Es simplemente trabajar una sentadilla con el peso corporal, pero usando la banda elástica, como creando más resistencia, ¿de acuerdo? Ese ejercicio no lo puedo hacer porque las bandas son demasiado cortas, pero es muy sencillo. Lo que haríamos es colocarnos esto por encima de los hombros, ¿de acuerdo? Y pisar los dos extremos de la banda. Entonces lo que haríamos al levantar es estar trabajando con la resistencia de la banda. Como os digo, yo no puedo hacerlo, pero es tan sencillo como hacer eso. Pasamos a por el siguiente. También es importante tener en cuenta que lo más difícil siempre de trabajar sin material es trabajar de manera correcta la espalda. En mi Instagram tenéis algunos consejillos para poder trabajar con más peso, con más carga, ¿de acuerdo? Con truquitos caseros,
Pero bueno, para trabajar os he enseñado ya antes lo que sería la sustitución del pull down y ahora vamos a hacer un trabajo de remo. Podemos hacer de 1000 maneras, ¿de acuerdo? Podemos trabajar a una mano, podemos trabajar con las dos manos, podemos trabajar de pie. Os enseño, por ejemplo, si queremos trabajar de pie, simplemente nos colocamos y ejecutamos el movimiento de remo una mano, ¿de acuerdo? Si tenemos algún poste en el que poner nuestra banda, la colocamos y trabajaríamos haciendo el remo a dos manos. Lo que yo prefiero hacer siempre es sentado. Lo que vamos a hacer es colocar nuestras bandas en los pies con cuidado que no se suelten y nos den en la cara, que ya hemos visto muchos vídeos divertidos de ello en internet, y simplemente lo que vamos a hacer es, creando una tensión desde el principio del movimiento, realizar el ejercicio de remo, ¿de acuerdo? El último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio brutal que recomiendo muchísimo también, como os decía antes, para cuando tengamos que hacer trabajos de sentadilla, de peso muerto, como activación, como calentamiento. Me parece, como os digo, increíble. Es un ejercicio que si habéis tenido lesiones de rodilla no os aconsejo hacer porque castiga o trabaja mucho lo que viene siendo la zona de la rótula, los tendones rotulianos. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la banda elástica, ¿de acuerdo? Nos vamos a colocar sobre ella y la vamos a coger de una manera cruzada, ¿de acuerdo? La colocamos. Lo que vamos a hacer ahora es colocarnos sobre una pierna, ¿de acuerdo? Y intentar abrir con la otra. Como os digo, es un ejercicio increíble. Trabajamos muchísimo la estabilidad del core, el abdomen. Vais a notar muchísimo el trabajo en los glúteos y en los femorales. Y como os digo, para cuando hagáis trabajo en un futuro de peso muerto, sentadilla, es muy buen ejercicio para incluirlo dentro del calentamiento. Lo que podéis hacer si queréis también, para trabajar un poco más, añadir a esa apertura, ¿de acuerdo? En vez de hacer aperturas, dar pequeños pasitos, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, realizamos 3 aperturas y lo que hacemos es dar un pasito. Ahora os lo enseño para que lo veáis, pero de verdad es un ejercicio que os recomiendo muchísimo para trabajar vuestra resistencia del core, del abdomen, fortalecerlo, fortalecer las piernas y activar bien la movilidad de cadera y los femorales. Vamos a darle caña. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya encantado el entrenamiento. Como os digo, creo que es una herramienta que no se suele utilizar mucho y me parece súper interesante para mejorar nuestro rendimiento. Espero que os haya encantado el vídeo, que os haya encantado el entrenamiento. Como siempre, cualquier duda, sugerencia, me lo podéis poner en comentarios o por mis redes sociales. Dentro de poco tendréis en el canal un vídeo súper interesante sobre nutrición, sobre mitos de nutrición, de suplementación. Así que nada, estad atentos, no os lo perdáis y nos vemos en la próxima.